Yo creo que a expensas de conocer en breves fechas los datos de renta agraria, que la previsión que tenemos es que van a ser unos buenos datos de renta agraria, eso no puede ocultar, en un sector tan heterogéneo y diverso como es el sector agrario español, que las dificultades se centran sin duda en las explotaciones familiares, que son más vulnerables y que de alguna forma quedan ocultas tras esos grandes datos macro y que, como digo, previsiblemente serán muy buenos, impulsados fundamentalmente por sectores como las frutas y hortalizas, que han tenido un buen año y que, podemos hablar que la agricultura a nivel general ha tenido un buen año. Si hablamos también de sectores como el cereal o el olivar, en cuanto a producciones, han sido buenas, no tanto en precios, y si podemos resaltar algunos sectores agrícolas que el año ha sido negativo, pues podríamos poner el foco en el sector vitivinícola, los cítricos o la remolacha. Por tanto, eso a nivel agrícola y a nivel ganadero, como digo, a grosso modo, resaltar que también ha sido un buen año en cuanto a producciones y precios, pero todo queda de alguna forma empañado por las sucesivas incidencias cada vez mayores de problemas de sanidad animal que empañan el año de la ganadería española. Estamos hablando de que prácticamente todos los sectores ganaderos se han visto afectados por algún problema, en mayor o menor medida, y especialmente enfermedades como la lengua azul, la dermatosis nodular, la influencia aviar o en la última semana la peste porcina africana, pues evidentemente han lastrado al sector ganadero. No es más que fiel reflejo, en este caso en el sector ganadero, de la influencia que tiene la emergencia climática. Creo que podemos resaltar como denominador común de este incremento en la incidencia de problemas de sanidad animal el efecto que tiene el cambio climático en nuestras explotaciones, donde enfermedades o patologías que eran difícil su expansión o en algunos casos prácticamente estaban erradicadas, pues surgen con más fuerza, más virulencia a hacer daño al sector precisamente por las nuevas condiciones ambientales derivadas de esa crisis climática, ¿no? Como digo, el foco lo queremos poner en que los datos macroeconómicos no pueden ocultar la vulnerabilidad de las explotaciones familiares y son en las que vamos a trabajar. Queremos también hacer una llamada de atención especial al Gobierno de España en lo que respecta a la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar. Una ley de agricultura y ganadería familiar en la que tenemos puestas muchas expectativas desde la organización, que este año además se abrió un periodo de aportaciones y que la UPA hicimos pues una batería de mejoras a la propuesta del Ministerio, y vemos con mucha preocupación cómo la velocidad, que tenía que ser una velocidad alta en la tramitación de esta ley, vemos que se está ralentizando más de lo necesario y más de lo que nos gustaría. Por tanto, ya no sabemos si es que la voluntad política de sacar esta ley de agricultura y ganadería familiar ha caído, si la dificultad parlamentaria hace que no haya esas ganas de trabajar por esta ley, pero el llamamiento claro al Gobierno de España es que se ponga las pilas y que en esta legislatura sea una realidad ese compromiso que, por otra parte, expresó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, de tener una ley que proteja a las explotaciones familiares y que vemos cada vez más lejos. Y queremos, insisto, poner el foco en que hay que reactivar todos los mecanismos parlamentarios al máximo nivel y también hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para que se sumen y apoyen esta ley de agricultura y ganadería familiar, porque quien no lo haga directamente no apoya al sector agrario nacional español que se sustenta en explotaciones familiares. Por tanto, vemos con preocupación como prácticamente hemos perdido un año cuando tampoco teníamos tanto en el desarrollo de esa ley. En consecuencia, vemos con preocupación cómo se puede agotar la legislatura sin que salga esta necesaria ley que tanto venimos pidiendo desde la organización. Y ya entrando en cuestiones pues que también han sido importantes y que van a seguir siéndolo, no podemos obviar que este año ha sido fundamental para plantar las bases de la nueva política agraria común. Unas bases que no nos gustan. Empezó el año, digamos que moderadamente bien, cuando el comisario presentó en el mes de febrero la estrategia sobre la agricultura y la alimentación, que ya valoramos positivamente y que podíamos haber suscrito desde esta organización de la primera a la última letra, pero sí decíamos especialmente que nos gustaba la letra
perdón, nos gustaba la música, pero queríamos ver la letra. Y la letra se ha traducido en una propuesta de marco financiero plurianual presentada en junio, que nada tiene que ver con los objetivos que el comisario presentó en febrero. Una PAC más débil, una PAC menos común, una PAC que entra a competir con otros sectores, en definitiva, una política agraria común que no es la que necesita el sector y que la reacción ha sido clara. De hecho, nuestra organización, fuimos la UPA las que en primera persona y en solitario nos concentramos en el mes de mayo a las puertas de la sede de la Comisión Europea aquí en Madrid para pedir esa PAC fuerte, con presupuesto y que estuviese a la altura del sector. Y hemos visto que no ha habido respuesta. Por tanto, la semana que viene estaremos en Bruselas, el día 18 de diciembre, en una convocatoria a nivel europeo en el marco del Copa Colleca, donde asistiremos, como digo, haciendo coincidir la reunión del Consejo Europeo. La presencia también de los jefes de Estado y Gobierno estarán allí y escucharán alto y claro que la PAC que hay encima de la mesa no es la que necesita el sector. Como digo, en materia presupuestaria, porque no podemos asumir una reducción de en torno al 23%, no podemos asumir una pérdida de la arquitectura de la PAC tal y como la conocemos, no podemos asumir que los fondos agrarios dependan de la voluntad política del ministro de Economía que haya en cada país miembro, y eso generaría, evidentemente, desigualdad entre países socios, entre países aliados, entre sectores de la propia Unión Europea, y eso hay que corregirlo, con mayor aportación de los Estados miembros y con otro reparto del presupuesto comunitario que tenga en cuenta la PAC como lo que es, una política verdaderamente, la única verdaderamente común, que fue los pilares en los que se asentó la construcción de Europa en los años 60, que poco a poco ha ido perdiendo peso y que eso tiene que recuperarse. Dicho esto, sí que nos gusta algo de lo que hay ya escrito, y es pues las medidas que abogan, y en esto coincidimos tanto con el comisario como con la propuesta que hay encima de la mesa, de hacer un nuevo reparto de la ayuda. Un nuevo reparto más justo y más social, que abogue por un pago redistributivo potente, que establezca un techo máximo de ayuda real, que abogue también por dar más presupuesto a la ayuda asociada a los sectores vulnerables, que son todos los sectores ganaderos y algunos sectores agrícolas, y donde también coincidimos dentro de la nueva propuesta que viene de Europa, es precisamente en la nueva estrategia de relevo generacional. El relevo generacional, sin duda, es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes retos del sector agrario en Europa y, evidentemente, en nuestro país, donde partimos, además, de una tasa de envejecimiento superior a la media europea, y se presentó, como sabéis, hace pocas semanas esa estrategia europea de relevo generacional con un objetivo ambicioso, que es que al año 2040 lleguemos con un 24% de los titulares de explotaciones menores de 40 años o nuevos. Hoy en día pues, apenas se llega al 12%, se trataría, por tanto, de duplicar la presencia de jóvenes o de nuevas incorporaciones en ese plazo de aquí a 2040, y para eso pues va a haber más presupuesto, va a haber una apuesta por facilitar el acceso a la tierra, en apoyo financiero, en formación, en mejorar la protección social y creación de servicios en las zonas rurales, y por tanto coincidimos con esa estrategia de relevo generacional que se ha presentado y que, como digo, apoyamos. Dentro también del ámbito europeo y del ámbito político, decir que hemos tenido también un año importante en cuanto a el papel de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. Y en este sentido, decir que hemos encontrado oposición por parte del bloque de países del norte a que se apostase por los contratos escritos, por ejemplo, que entendemos que deben de ser obligatorios, y en ese sentido también hemos encontrado incluso reticencias por parte de las cooperativas, algo que no entendemos, ni mucho menos compartimos, pero al final hemos sacado a nivel europeo que los Estados miembros sean capaces de articular medidas para que esos contratos sean obligatorios. Entendemos que van en la buena línea y que viene a reforzar también la ley de cadena alimentaria nacional, que hay que seguir mejorándola, que hay que seguir trabajándola, y que pues este año hemos visto también cómo lamentablemente no ha podido elevarse a agencia estatal porque no había apoyo parlamentario para que uno de los últimos compromisos
del acuerdo de 43 medidas que firmamos en el año 2024 hubiese sido una realidad. Ese acuerdo también de las 43 medidas sigue dando sus frutos. Ya decíamos que era un acuerdo de largo recorrido, un acuerdo que la mayoría de sus medidas se pusieron en marcha de forma inminente, pero que tenían cuestiones de gran calado. Este año, digamos que las dos últimas consecuencias de ese acuerdo tan importante y que dio respuesta a las principales demandas de las movilizaciones de principios del año 2024, por un lado tiene que ver con el retraso en la puesta en la obligatoriedad del cuaderno digital, que en octubre se amplió la prórroga de forma que hasta enero de 2027 no será obligatorio las operaciones relativas a fitosanitarios y en principio hasta 2028 el resto de operaciones no será obligatoria, y luego también más recientemente la publicación del Real Decreto de Nutrición de Suelos, que flexibiliza pues la aplicación de estiércoles o también la puesta en marcha del plan de abonado obligatorio. Como digo, un acuerdo de 43 medidas que todavía da resultados y que desde nuestra organización nos sentimos muy orgullosos de haberlo firmado y de haber resuelto parte de las reivindicaciones que nos llevaron a la calle, como digo, en los primeros meses del año 2024. Si hay otra cuestión importante que este año ha tenido como protagonista nuestro sector, es todo lo que tiene que ver con la situación geopolítica y los acuerdos comerciales. Empezando por la situación geopolítica, a nadie se le escapa que la amenaza y luego la consecución de esos aranceles por parte de la administración norteamericana a las producciones agroalimentarias europeas ha sido un problema con el que nos temíamos que con la llegada de la administración Trump al gobierno norteamericano íbamos a tener que convivir, pero hemos visto además con tristeza cómo en este caso la Comisión Europea no ha estado a la altura de lo que se espera de una protección a la economía de los 27 países miembros y especialmente al sector agroalimentario, ¿no? Porque en este verano, a finales del mes de julio, se firmó no un acuerdo, porque un acuerdo, cuando se firma un acuerdo es porque hay negociación y hay cesiones entre las dos partes. Nosotros lo hemos definido como una claudicación de la Unión Europea a Estados Unidos, de forma que se materializa en que las exportaciones norteamericanas a Europa no tienen aranceles y las exportaciones europeas a Estados Unidos tienen un 15%. Por tanto, eso no es un acuerdo, eso es imponer una regla del juego y asumirla por parte de la Comisión Europea sin nada a cambio. Vamos a seguir insistiendo y ahí tenemos contacto directo con el Ministerio de Economía para que sectores, por ejemplo, como el vino o el aceite de oliva, estén exentos de esas tasas arancelarias a Estados Unidos. Tenemos que ir viendo cómo reaccionan los mercados, pero evidentemente una traba comercial nunca es una buena noticia y la enseñanza que sacamos es que Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable a corto y a medio plazo. Tal vez haya tenido mucho que ver esta situación con la siguiente de las cuestiones que queríamos plantear, ¿no?, o exponer, que es la aceleración del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El hecho de tener que buscar nuevas vías comerciales y que entendemos que es absolutamente razonable y sensato, ya no solo Mercosur, que ahora incidiremos, pero también las negociaciones que se están llevando a cabo con países como México, como India, como Australia, como Corea del Sur, acuerdos que se han cerrado a nivel nacional con China, que por ejemplo va a beneficiar al sector de la cereza, por dar un ejemplo concreto, pero en este caso el acuerdo de Mercosur es un acuerdo que genera incertidumbre al sector de una forma global. Sí es cierto que desde nuestra organización ponemos el foco en que hay que trabajar para que ese acuerdo sea un acuerdo justo para ambas partes del Atlántico, un acuerdo basado en relaciones de producción lo más similares posible, en condiciones ambientales, laborales, de uso de productos fitosanitarios, de antibióticos, en ganadería, de bienestar animal, deforestación, etcétera. Y ahí se está trabajando. Por primera vez se están incluyendo cláusulas en materia social, en materia medioambiental, y vemos como una oportunidad de llegar a un bloque de países de 270 millones de habitantes, como son los que conforman Mercosur,
que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, con los que compartimos idioma, con los que compartimos cultura, y recientemente pues hemos estado presentes precisamente en Uruguay la semana pasada, una delegación de la organización, y hay grandes expectativas en la región sudamericana por este acuerdo. Un acuerdo que tiene que resultar beneficioso para los productores, y ahí tenemos mucho también que trabajar. Ya sabemos que este acuerdo se va a cerrar, el acuerdo político se firmó el pasado 6 de diciembre de 2024 y el comercial está en ciernes de su aprobación. Poco a poco los países que estaban siendo más reticentes a nivel europeo están cediendo sus posiciones y ese acuerdo se va a dar. Y como digo, este acuerdo tiene que ser un acuerdo que beneficie al sector productor latinoamericano, en este caso, y europeo. Hay sectores a nivel nacional que claramente identificamos como beneficiarios de este acuerdo, puede ser el aceite de oliva o el vino, y hay sectores que también lo identificamos como una amenaza, el vacuno de carne, el avícola, la miel, el azúcar, por citar algunos, pueden estar amenazados. Para eso hay que compensar con otros mercados o con otra medida de protección llegado al caso, ¿no? Pero insisto, tiene que ser un acuerdo que garantice una producción justa, una retribución acorde a un lado y otro del Atlántico, y también basada en la información que tienen que tener los consumidores en el etiquetado, y que tiene que seguir la senda, por ejemplo, de lo que hemos conseguido este año en el sector apícola. Al final, que haya la máxima información en la etiqueta siempre es garantía para los consumidores, y al final eso no puede ser ni mucho menos, o no se le pueden poner trabas a esa información. Por tanto, un acuerdo, insisto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el que estamos muy encima por la importante implicación que tiene en nuestro sector y en el que vamos a seguir muy atentos. Y por ir terminando temas importantes, no queríamos ni mucho menos pasar por alto el que podemos calificar como el mayor problema o la mayor crisis ambiental que hemos pasado este año, que ha sido la oleada de incendios que asolaron nuestro país en este verano, ¿no? Durante el mes de agosto. Unos incendios que han sido posiblemente los peores de los últimos 30 años, con cerca de 400.000 hectáreas quemadas, pasto de las llamas, arrasadas, y que ha puesto, insisto, lo mismo que el espejo de la crisis climática tiene su efecto en los problemas de sanidad animal, el prisma de visión de esa emergencia climática tiene también una evidente consecuencia en esta expansión de los incendios forestales, ¿no? Unos incendios forestales de sexta generación, como se denominan, que nada tienen que ver con los episodios que conocíamos hasta ahora y que evidentemente están asociados a esos incrementos de temperatura, a esas olas de calor, a esas sequías, a ese también abandono del medio rural y especialmente del pastoreo extensivo, y que muestra un escenario que no tiene el mayor freno la expansión de esos incendios forestales, ¿no? Desde la organización y en primera persona, desde el primer momento, pues estuvimos en primera línea de batalla, combatiendo el fuego, haciendo uso de nuestra maquinaria, de nuestro conocimiento del medio rural, porque es fundamental el conocimiento que podemos aportar los agricultores y ganaderos en estas crisis, porque sabemos cómo llegar a los sitios, qué caminos están practicables, cuáles no, dónde hay posibilidad de acopio de agua, de refugios para personas, etcétera, y eso tiene que tenerse en cuenta, y así lo hemos puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, en el necesario pacto de Estado frente a la emergencia climática, que desde que se anunció por parte de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, alzamos la mano como agricultores y ganaderos y pedimos actuar o ser protagonistas en primera persona de ese pacto de Estado. Tuvimos una respuesta positiva, desde el primer momento hemos estado presentes en las mesas de trabajo con aportaciones en ese sentido, tanto nosotros, la UPA, como FADEMUR, presencia también en la Convención Nacional que se celebró en Ponferrada, y hemos elaborado pues un decálogo de medidas que hemos incluido en esas aportaciones en positivo, porque entendemos que los agricultores y ganaderos tenemos que estar en cualquier receta que persiga mitigar la emergencia climática, y evidentemente se tiene que contar con nosotros.
Medidas que van como, por ejemplo, desarrollar la agricultura y la ganadería como factor de prevención, fomentando la reintroducción de la ganadería extensiva y pastoreo como herramienta activa de la prevención, limpieza de montes y parcelas abandonadas, establecimiento de cortafuegos, reservas de agua y mantener de forma activa el territorio. Además, mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la prevención y extinción de incendios y, evidentemente, aprovechar e incentivar, como digo, un plan nacional de ganadería extensiva que no es una cosa, que no es una propuesta nueva de la organización, sino que en la conferencia sectorial de ganadería que se celebró hace ya varios meses en Toledo, fruto precisamente del acuerdo de 43 medidas, ya pusimos encima de la mesa como una necesidad urgente el incentivar el pastoreo extensivo, la ganadería extensiva, como un cortafuegos de primer nivel, porque, y ya con esto acabo, estos incendios de este verano en muchísimos casos finalizaron cuando llegaron a zonas que estaban gestionadas por agricultores y ganaderos. Hasta entonces no hubo medidas, en muchísimos casos, de extinguir esos fuegos, y solo fue la actividad agrícola y ganadera la que contribuyó de una forma efectiva a que se finalizaran esos incendios. Por último, decir que con respecto al seguro agrario hemos visto una evolución creciente en el presupuesto, pero insuficiente porque seguimos sin que se tenga en cuenta o que se saquen de las coberturas generales las incidencias derivadas por el cambio climático. Es una reivindicación que desde la organización venimos haciendo y trabajando. De hecho, podemos poner un ejemplo, ¿no? Y es que hemos alcanzado el máximo histórico en siniestros, por ejemplo, en pedriscos, en tormentas, y eso es, como digo, también reflejo de esa emergencia climática a la que estamos siendo sometidos. Por mi parte, en esta primera intervención, poco más de cuestiones generales, cuestiones sectoriales, también resaltar, como decía al principio, buen año en cuanto a producciones, a excepción de los cítricos, a excepción de sectores como el sector vitivinícola o la remolacha. En definitiva, un buen año de aceite de oliva, de cereales, de frutas y hortalizas, de frutos secos, de fruta de hueso, y en el sector ganadero buenos años también de producciones, de precios y lastrados o empañados por las sucesivas crisis de sanidad animal. Bueno, sí es cierto que ha habido ya un primer movimiento por parte de la presidenta de la comisión, insuficiente, un primer movimiento pues flexibilizando, de alguna forma echando para atrás esa primera propuesta, pero al final es una propuesta que emana de la Comisión Europea, que está sustentada por un Parlamento Europeo de mayoría conservadora, que es la que ha puesto encima de la mesa este marco financiero plurianual, el que ha trazado las estrategias para el periodo 2028-2034. Nuestro contacto permanente tanto con europarlamentarios, con el comisario de Agricultura, el comisario de Presupuestos, es trasladarle que tienen que corregir esta situación. No vemos que se estén dando los pasos suficientes para ello. Nos tememos que se va a concretar esta propuesta financiera, nos tememos que se va a consolidar este cambio en la arquitectura de la PAC, y eso tiene unos responsables, que son los que han puesto, esto no ha caído del cielo, es que ahora parece que nadie está de acuerdo, pero que nadie es el responsable. Entonces esto es una paradoja, ¿no? ¿De dónde ha venido la propuesta? ¿Quiénes forman el Parlamento Europeo? ¿Quiénes forman la Comisión? Pues bueno, tienen nombre y apellidos, ¿no? Tienen familias políticas con nombre y apellidos, de mayoría, insisto, conservadora, que muchas veces se hacen los adalides de proteger al sector primario, pero que cuando hay que retratarse, pues en la mayoría de los casos no están a la altura de lo que predican. Nos parece que no va en la buena dirección, un desacierto, porque en este caso va a contribuir también a la confusión de los consumidores y va a blanquear pues bueno, una situación que es injusta desde muchos prismas, pero especialmente en cuanto a la producción de hortalizas, de tomate en este caso, mayoritariamente de origen del Sáhara Occidental bajo la bandera de Marruecos. Nos parece que no es acertado, porque va a contribuir a que la competencia desleal sea creciente, va a contribuir a la poca transparencia
que los consumidores podamos tener y también a blanquear una situación injusta, bajo nuestro punto de vista, desde muchos prismas, incluso desde el prisma ético o de ocupación de un territorio que no debería estar bajo la soberanía de Marruecos.